Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Vamos a empezar. Supe que ganaron los de las aldeas, ¿verdad? Sí, doctora. Felicidades. Espero hayan disfrutado. Los vi ahí en unas fotos. Muy bien. Sí, doctora. Gracias. Hoy vamos a ver enfermedad mixta del tejido conectivo y fibromialgia. Sus exámenes finales están programados para el 22. ¿O cómo está su calendario? ¿Sí? Sí, creo que empiezan el 22, toda esa semana. Ok. Entonces, oficialmente como clase solamente quedaría pues hasta la semana del 15, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, entonces vamos a ver hoy esas dos clases. La próxima vamos a terminar a ver lo que son vasculitis y vamos a ver miopatías inflamatorias y ya con eso terminamos, ¿no? El único tema que nos faltaría sería síndrome antifosfolípidos, pero ese les voy a mandar un review que viene muy bonito, un artículo muy bonito donde viene todo. Ese no va a venir en el examen, pero para que ustedes lo lean con calma ahí en sus vacaciones, ¿no? Sería el único tema que faltaría. Entonces hoy vamos a ver dos y la próxima semana dos para que ya sea lo último, ¿sale? Muy bien, entonces vamos a empezar. Doctora, pero su examen entonces, ¿para cuándo quedaría programado? El examen, pues más o menos sería, pues yo creo que ya para la semana pues no sé bien si podría ser, pues tendría que ser ya para la semana del 22, o sea, no sé si el 26, y ver cómo le haríamos para los que, pues si reprueban, habría ver lo de los extraordinarios, pero yo creo que sería como el 26. No, perdón, el 25. El jueves 25. ¿Sale? Ok, doctora. Muy bien. Nada más les confirmo, pero tentativamente esa sería la fecha. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, entonces, a ver, Gabriela, háblame un poquito de la enfermedad mixta. ¿Qué sabes de ella? Más o menos qué características tiene. Ay, doctora, ahora sí no leí nada. ¿No? Ok, a ver, Nadia. Nadia Abigail. Sí, doctora. Algo que sepas de la enfermedad mixta, características, a quién le da, cuáles son las manifestaciones. Pues de lo que leí es que es una enfermedad de trastorno autoinmunitario y que en esto puede, todavía se desconoce la causa, pero que puede ser lo que sea su oficio es que atacaba por error a las células sanas del organismo. Em, Había creo que el síndrome de Sharp o Raynaud, que es donde se maneja lo que son las artralgias en los dedos, manos, hay una hinchazón, esclerodactilia y lo que es miositis. Y para su diagnóstico se sugiere que se hagan, que hay unos tipos de signos que se llaman LES o P o algo así que aparecen durante esta enfermedad y que con análisis de estudios de sangre se puede checar si hay anticuerpos altos anti U1-RNP. Muy bien, gracias. Wanda, ¿algo que sepas de su tratamiento? Sí, pues básicamente como va a tener características de diferentes enfermedades como son lupus, esclerodermia y miopatías inflamatorias o también artritis reumatoide, pues va a tener, el tratamiento va a estar encaminado igual a eso, pero en sí la base va a ser corticoides y fármacos inmunosupresores. Pero por ejemplo, cuando hay pericarditis, miocarditis, enfermedad pulmonar intersticial, miositis,
se tienen que dar pues los corticoides como prednisona, y en caso de que haya como ya una de las complicaciones pulmonares, como es la enfermedad pulmonar intersticial, o cuando también existe afectación renal o miocarditis, se les da ciclofosfamida, me parece. Y cuando hay manifestaciones hematológicas, se les puede dar inmunoglobulinas intravenosas. Pero en caso de que haya artritis o síntomas de estos, de artritis reumatoide, se les da AINES. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, la enfermedad mixta del tejido conectivo, como su nombre lo dice, pues es una mezcla, ¿no? Una mezcla de varias enfermedades autoinmunes. Esto tiene muchísimos años, aquí por ejemplo desde 1880, se empezó a decir que había cierto grupo de enfermedades que no podían encajar solamente en algún tipo de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Sino que tenían que tener formas híbridas o formas mixtas. Y a partir de ahí se crearon estos términos, ¿no? Eso solamente es una terminología porque muy seguramente lo van a escuchar durante todo el curso de la carrera, y cuando ya ustedes ejerzan, van a encontrar el tema de lo que es enfermedad difusa, es enfermedad indiferenciada, lo que son los síndromes de sobreposición y como tal la enfermedad mixta. Enfermedad difusa se le llama a toda aquella condición, principalmente autoinmune, que tiene manifestaciones generales, es decir, fiebre, pérdida de peso, pero que también tiene afección a órganos y participación de otros, aunque no pueda ayudarle a algún tipo de nombre específico. Es una enfermedad difusa. Enfermedad indiferenciada es aquel paciente, por ejemplo, que llega a su consultorio, una mujer de 20 años, que sí se queja de uno que otro dolor de articulaciones, tiene muy poquita inflamación y solo eso, y tiene anticuerpos antinucleares positivos. Entonces, esta paciente no encaja dentro del lupus eritematoso porque no tiene todo lo demás, ¿no? No tiene el eritema malar, caída de cabello, no tiene nada renal, pero tiene inflamación de articulaciones y anticuerpos antinucleares positivos. Todo lo de artritis reumatoide negativo, entonces no le puedes decir ni artritis reumatoide ni lupus eritematoso, no tiene cambios en la piel para decirle esclerodermia, entonces se queda como una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Esos pacientes se tienen que vigilar porque hasta un 25-30% durante el curso de la enfermedad pueden ya establecerse como alguna enfermedad como tal, es decir, pueden ya quedarse como esclerodermia, pueden quedarse como una miopatía, ¿no? Pero cuando uno las diagnostica, en ese momento que llegan a la consulta, se manejan como una enfermedad indiferenciada. Los síndromes de sobreposición se refiere a aquellos pacientes que tienen dos enfermedades juntas, que cumplen criterios para dos enfermedades. Vamos a ver más adelante que de las más frecuentes está el lupus. El lupus es la enfermedad donde es un paciente que cumple criterios para lupus eritematoso, pero también para artritis reumatoide. Por ejemplo, es una mujer de 30 años que empezó primero su diagnóstico como un lupus, ¿no? Tenía poquitos dolores articulares, caída de cabello, tenía un poquito de proteinuria, pero durante el curso de la enfermedad sus articulaciones se empiezan a deformar. Y aparte de la deformidad, cuando uno le toma radiografías, empiezan a haber erosiones, ¿no? Tiene factor reumatoide positivo y anti-CCP positivo, y pues ya no solamente se comporta como un lupus, sino también como una artritis reumatoide. Entonces es un lupus, ¿no? El otro síndrome de sobreposición, por ejemplo, cuando hay esclerodermia y lupus, se puede mezclar cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Y la última, como tal, ya es una enfermedad, es decir, la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. Pero es mixta porque no cumple todos los criterios para las enfermedades, pero tiene manifestaciones muy clásicas de diferentes enfermedades autoinmunes. Entonces, de las enfermedades difusas, cuando ustedes escuchen el término enfermedades difusas del tejido conectivo, existen 6 tipos. Los 6 tipos de enfermedades del tejido conjuntivo o tejido conectivo son el lupus, que ya vimos, manifestaciones, ya saben, dolor articular, eritema, caída de cabello, enfermedad renal, pulmonar, cardíaca, esclerosis sistémica, recuerden que es cuando tenemos las manifestaciones vasculares, manifestaciones articulares, tenemos el fenómeno de Raynaud, el engrosamiento de la piel. La dermatopolimiositis, que es la enfermedad que vamos a ver la próxima semana, que en lo que consiste tiene manifestaciones cutáneas como el eritema, el heliotropo, que vamos a ver las manifestaciones en las manos, y debilidad muscular. La artritis reumatoide, que conocen perfectamente, el síndrome de Sjögren primario, que ya también lo vimos, y la última, la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces son 6 enfermedades difusas del tejido conectivo que existen.
Y en cuanto a la enfermedad indiferenciada que les mencionaba, que es aquellos pacientes en los que no tenemos como manifestaciones muy características, pues esto es uno de los síntomas que más pueden ser clásicos, ¿no? Es una mujer que llega con fatiga, mialgias y tiene anticuerpos antinucleares, ¿no? O aquella paciente que llega con artralgias y Raynaud y anticuerpos antinucleares. No cumple para esclerodermia, no cumple para lupus, pero tiene un tipo de enfermedad autoinmune, entonces se queda como indiferenciada. Aquel paciente que se queja de disfagia, se llena muy rápido con los alimentos y tiene anticuerpos antinucleares positivos, no cumple para esclerodermia, pero se queda como enfermedad de indiferencia del tejido conectivo. Entonces el Raynaud, ustedes recuerdan, esta es una de las manifestaciones más importantes de esta enfermedad mixta del tejido conectivo. Puede llegar a ser tan severa como se puede observar aquí, ¿no? Llegar a tener necrosis de los vasos, ¿no? El tratamiento en estos pacientes pues es urgente, ¿no? Hay que darle inmunosupresor, pero un poco más potente, ¿no? Ciclofosfamida, ácido micofenólico, ¿no? Pero les puse esta imagen porque quiero que sepan que en la enfermedad mixta del tejido conectivo, uno de los datos más importantes es el fenómeno de Raynaud. Dentro de las síndromes de sobreposición, lo que les mencionaba es aquel paciente que cumple criterios para 2 enfermedades, o sea, tiene datos de las 2 enfermedades autoinmunes, ¿no? Se dice que hasta el 25% de las enfermedades durante la evolución pueden llegar a cumplir estos criterios de sobreposición, ¿no? Les hablaba yo del famoso lupus, que son pacientes que cumplen criterios para lupus y para artritis reumatoide, pero tenemos también la escleroderma artritis reumatoide, que son pacientes que estaban siempre como artritis reumatoide, pero hacen un Raynaud impresionante, tienen cambios en la capilaroscopía porque tienen manifestaciones vasculares en los pulpejos y pues es una sobreposición. Otro es la esclerodermatomiositis, ¿no? Pacientes con una miopatía autoinmune que hacen manifestaciones cutáneas. Otro, el esclerolupus, ¿no? Manifestaciones de esclerosis sistémica con lupus eritematoso. Lo único que ya no se usa tanto es este Lupogren, porque ya se vio que, como ustedes saben, las manifestaciones de Sjögren, si no son muy severas, pues se queda como un Sjögren secundario y la única enfermedad como que se maneja es lupus. Pero mucho tiempo se usó este Lupogren si el paciente tenía mucha sequedad, pero también tenía otras manifestaciones como enfermedad pulmonar intersticial, la clásica del síndrome de Sjögren, o tenía manifestaciones gastrointestinales importantes como el síndrome de Sjögren. Entonces ya casi no se utiliza, pero estos son los síndromes de sobreposición. Entonces ahora sí, ya entrando a la enfermedad mixta de tejido conectivo, pues efectivamente es una enfermedad que va a cumplir o va a juntar características de otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Como vemos aquí, va a tener características de lupus, de esclerosis sistémica, de la dermatopolimiositis y de la artritis reumatoide. Entonces este grupo, en este diagrama de Venn, lo que está dentro del círculo, pero que está tocando las 4 partes de los demás círculos, ahí entra lo que es la enfermedad mixta del tejido conectivo. Igualmente es una enfermedad que se presenta en jóvenes. Aquí es un poquito más tarde que en lupus eritematoso y que en el síndrome de Sjögren, que se presenta aquí entre 27 y 47 años. Es también mucho más frecuente en el género femenino, ¿no? También es uno de las relaciones más amplias que existen, ¿no? Así como en Sjögren, que era mucho más amplio, mucho más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Y su prevalencia que podemos observar aquí. En su fisiopatología, esta sí es de la fisiopatología que menos se conoce. O sea, si de por sí en las otras enfermedades sabemos de la participación de ciertos anticuerpos, dónde inicia el mecanismo de autoinmunidad, que las vesículas, que los anticuerpos, que los linfocitos B, que los linfocitos T, esta es de la que menos se sabe. Lo único que sí se conoce muy importante, y por eso ahí lo importante de diagnosticar la enfermedad por este anticuerpo, es el famoso complejo de U1-RNP, ¿no? Como nos mencionaban, este U1-RNP es una ribonucleoproteína que tiene un peso de 68 kilodaltons que está unido a todo un complejo. Este U1-RNA o 1-RNP participa en lo que es el paso del pre-RNA o RNA mensajero. En ese paso, ustedes si recuerdan en sus clases, pues lo que se hace en las cadenas es eliminar las partes del genoma que no codifican y que no son importantes, ¿no? Como son lo que son los exones. En ese proceso se utilizan estas proteínas llamadas ribonucleoproteínas, ¿no?
U1-RNP es una parte de las ribonucleoproteínas y lo que hace es participar en esa eliminación de los intrones que no son utilizados para que se unan las partes que sí son codificables para formar el RNA mensajero. Entonces, lo importante y que deben de saber es que en su fisiopatología, donde se forman los anticuerpos es a través de la unión de cuando encontramos lo que es el paso del pre-RNA a RNA mensajero, esta molécula de U1-RNP es a la cual llegan los autoanticuerpos, se unen y desarrollan la enfermedad. La verdad es que es lo máximo que se sabe de la enfermedad. A partir de ahí, ¿por qué tiene ciertas manifestaciones específicas? Eso sí no se sabe. Otra cosa que sí se ha debatido mucho es que todavía muchos colegios de algunos países no la logran identificar a la enfermedad como una verdadera enfermedad mixta. Es importante que sepan que México fue uno de los países en donde nació la idea de la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿no? Específicamente en el Instituto de Nutrición, incluso fueron donde se crearon los criterios de clasificación que actualmente utilizamos para esta enfermedad. Sin embargo, todavía no es completamente reconocida, aunque la verdad es que sí existe, o sea, sí la vemos, ¿no? Pero su fisiopatología, en verdad, no ha sido completamente reconocida. En cuanto a sus manifestaciones, como cualquiera de las enfermedades autoinmunes, tiene un inicio insidioso, ¿no? Se quejan de malestar general, le duelen las articulaciones, pierden peso, fiebre de bajo grado, mialgias, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pueden agregarse las manifestaciones más específicas de cada aparato y sistema, reconociendo que los órganos principalmente afectados son la piel, las articulaciones, el músculo, el pulmón y el riñón. Otra vez el fenómeno de Raynaud. En este fenómeno, pues lo que les mencionaba, si ustedes recuerdan como en la esclerosis sistémica, en la esclerodermia, había una fase edematosa, aquí también en la enfermedad mixta hay una fase edematosa seguida del fenómeno de Raynaud. A veces no es tan marcada como la imagen que les puse previamente, pero sí se logra identificar y ver los cambios de coloración en los dedos, ¿no? Azul, roja y pálida, ¿no? Entonces, uno de los datos más importantes es el Raynaud. Entonces, haciendo una recapitulación de las enfermedades autoinmunes donde tienen un Raynaud más importante, son la esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, siempre ténganlo presente. Se puede presentar en todas, en lupus, en artritis reumatoide, pero las enfermedades más características que tienen fenómeno de Raynaud son la esclerodermia y la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces tiene una fase edematosa, eso es lo más clásico de la enfermedad mixta, quiero que se lo aprendan bien. La artritis reumatoide llega como dolor de las articulaciones, ¿no? Le duelen las interfalángicas proximales, las distales, le duelen las metacarpos y solamente traen inflamadas esas partes, pero no todos los tejidos blandos. En esta enfermedad están todas las manos hinchadas, todas, o sea, en general, no es como que tengan mayor elevación de volumen en las articulaciones, sino toda la palma, el dorso, la muñeca. Entonces, el edema de manos es lo más clásico de la enfermedad mixta. Y antes que pensar en artritis reumatoide, lo más clásico para edema de manos es esclerodermia y enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, quiero que aprendan a diferenciar lo que es inflamación de articulaciones, inflamación de toda la mano. Aparte de la inflamación de todas las manos, también pueden tener estas lesiones, bueno, estas máculas, bueno, estas lesiones hipopigmentadas a nivel de las interfalángicas distales. No todos los pacientes lo tienen, pero sí es clásico de esta enfermedad. También pueden llegar a tener, no sé muy bien aquí, pero tienen lesiones como de la dermatomiositis, que lo vamos a ver en la próxima clase, que son unas lesiones en las llamadas nódulos o pápulas de Gotrón, que son unas lesiones hiperqueratósicas a nivel de los metacarpofalángicos, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad mixta donde hay lesiones como de dermatomiositis y lesiones en sal y pimienta, además del edema bilateral, ¿no? Hay otra enfermedad que sí se los quise mencionar aquí porque es frecuente también encontrar lo que es el edema de manos secundaria a intoxicaciones, ¿no? Los hidrocarburos. Era un paciente que trabajaba en un taller mecánico que estaba continuamente en exposición con estos hidrocarburos sin uso de guantes y llegó con edema de manos. Obviamente debo de preguntar sus antecedentes, ¿no? Si no tiene ningún otro dato de autoinmunidad, hay que buscarle algún contacto, ¿no? Como si fuera como es el contacto con los hidrocarburos.
Otro signo muy importante en la enfermedad mixta, así como hay edema de manos, hay edema facial. Son pacientes que tienen muy inflamada toda la región malar y también la región bipalpebral. Entonces, el edema de manos y el edema de cara es muy clásico de enfermedad mixta. Otra enfermedad donde hay mucho edema de la cara es la dermatopolimiositis, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Dentro de las manifestaciones, bueno, ya vimos que lo más frecuente, el edema de manos, ¿no? Hay un poco de edema de cara, sí, en algunos pacientes. La artritis es de lo más común que se observa, ¿no? No es tan grave como en la artritis reumatoide, pero sí es un poco más grave que en el lupus eritematoso, ¿no? Se puede llegar a presentar hasta más en un 60% de los pacientes y puede incluso llegar a tener cierto grado de deformidad. Radiográficamente sí puede llegar a presentar erosiones marginales y en un pequeño grupo de pacientes llegar a presentarse una artritis mutilans, que es la siguiente imagen, ¿no? Su artritis sí es menos fuerte que artritis reumatoide, pero en ciertos casos, aunque bajo porcentaje, sí puede llegar a ser muy severo, ¿no? El 60% de los pacientes tiene un factor reumatoide positivo y un anti-CCP positivo hasta en el 66%, ¿no? Pero no cumplir los demás criterios para artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque no tienen siempre todas las articulaciones características de la artritis y porque a lo mejor además se le agrega edema de manos, ¿no? Y también tiene manifestaciones de reflujo gastroesofágico, pues eso no es clásico de artritis reumatoide. Es una imagen de, este libro, de una artritis mutilans. Puede llegar a ser tan severa en enfermedad mixta del tejido conectivo que puede haber destrucción de todas las articulaciones con un edema importante de manos, ¿no? En esta otra imagen, aquí también les muestro lo que es el edema de manos. Vemos cómo también esa tercera interfalángica proximal bilateral está mucho más inflamada, pero también se empieza a observar la llamada esclerodactilia. La esclerodactilia, si se acuerdan, era un signo que encontrábamos en esclerodermia, ¿no? Que son los dedos que se van siendo afilados. Eso secundario a un proceso de fibrosis de lo que son los tejidos periféricos. Aparte de que vemos la esclerodactilia, podemos observar un poco de fenómeno de Raynaud. Si logran observar, están un poco azuladas las uñas. Entonces aquí vemos otro de los fenómenos que se pueden observar. Y aquí sí vemos también otras lesiones que son los nódulos o pápulas de Gottron. Estas son las clásicas de las dermatopolimiositis. Vamos a ver en la siguiente clase más imágenes de lo que son los nódulos y las pápulas de Gottron, pero esto es característico también de la enfermedad mixta. Se los repito: edema de manos, esclerodactilia, la cianosis o acrocianosis y los cambios de la dermatopolimiositis. En cuanto a lo de las manifestaciones articulares, esta artritis a veces no es tan fácil de poder identificar a la exploración física. Uno de los estudios que más utilizamos para corroborar la presencia de sinovitis es la presencia de Doppler color, ¿no? Doppler color se observa por medio del ultrasonido articular. Ustedes pueden pedir a cualquier ultrasonografista que le haga un ultrasonido de articulaciones y si ellos observan sinovitis con el Doppler color, no hay duda, está inflamada esa articulación. Pero a veces, pues dependemos completamente del ultrasonografista, ¿no? Este es un estudio que se ha empezado a utilizar mucho, que es el estudio de la llamada capilaroscopía. La capilaroscopía es un estudio que nos permite visualizar, poder detectar las diferencias en la temperatura de los diferentes tejidos. En el caso de artritis reumatoide y de ahorita enfermedad mixta se está utilizando este estudio. Lo que único que es tener una tablet, una iPad, se le conecta una cámara, se llama termografía, le dije capilaroscopía, termografía. Al iPad se le coloca una cámara de termografía y ya lo que hace es como tomar una fotografía, pero solamente tratando de detectar los cambios de temperatura. Es un estudio que todavía no está muy bien validado, pero se sigue utilizando para poder visualizar los diferentes cambios de temperatura. Entonces observamos aquí que tiene zonas más rojas, pues entre más rojos se habla de mayor inflamación. Entonces aquí podemos saber que estos pacientes sí tienen inflamación de los carpos y cómo puede tener fenómeno de Raynaud porque se ven zonas muy frías distales, ¿no? Entonces esta es la llamada termografía.
Otra de las manifestaciones que tienen estos pacientes pues son las manifestaciones musculares, ya sea debilidad o solamente o la presencia de dolor, ¿no? A eso le llamamos miositis. Es una de las manifestaciones más frecuentes en la enfermedad mixta. Miren, 8 de cada 10 pacientes va a llegar a tener manifestaciones musculares. Tiene la debilidad proximal como si fuera una miopatía autoinmune. Las miopatías autoinmunes tienen una debilidad de las porciones proximales del cuerpo. No es tan severa como en la miopatía autoinmune. En la miopatía autoinmune o en la dermatomiositis o en la dermatopolimiositis son pacientes que progresivamente van perdiendo la fuerza de las extremidades hasta que les cuesta pararse de la silla, pararse de la taza del baño, les cuesta peinarse, les cuesta alzar los brazos. En esta patología sí hay debilidad, pero no es tan severa. Los marcadores serológicos de inflamación muscular, pues tenemos una CPK elevada, transaminasas elevadas, la DHL y principalmente esta enzima que se llama aldolasa. Esta no la hacemos rutinariamente en el laboratorio, pero cuando el paciente tiene todas las características para un problema muscular y no tiene alteradas ninguna de estas, podemos pedir la aldolasa. Tiene cambios de dermatomiositis, lo que les decía yo, las pápulas de Gotrón, los nódulos de Gotrón, pero no son tan importantes como en la miopatía autoinmune, y a diferencia de la miopatía autoinmune, su problema muscular mejora rápido. Entonces, esto apréndeselo bien, porque la enfermedad mixta tiene mucha debilidad muscular, pero no es tan severa como la miopatía autoinmune. Tiene cambios en el laboratorio, pero no tan severos como miopatía autoinmune, y responde muy bien al tratamiento. Otras manifestaciones, como si fuera vasculitis, que también lo vamos a ver en la próxima clase, pueden llegar a tener cambios a nivel del tabique nasal, ¿no? Esta es una imagen de lo que es la perforación del tabique nasal, y esto es muy clásico en las vasculitis asociadas a ANCA, sobre todo en la granulomatosis con poliangitis, ¿no? Son pacientes que tienen sinusitis todo el tiempo, sinusitis, tienen problema de garganta todo el tiempo, problema de oído, y cuando uno los explora tienen perforación del tabique nasal. Eso es clásico de las vasculitis, pero también se puede llegar a presentar aquí en la enfermedad mixta, ¿no? En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, igual que como lo muscular, hasta en el 80% se puede llegar a presentar, ¿no? Muchos de ellos no tienen algún síntoma, pero lo más clásico pues es que tienen alteración de la motilidad, ¿no? Es decir, son pacientes que tienen una saciedad precoz, pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, manifestaciones tan severas como la vasculitis mesentérica. Esa es una condición grave. Son pacientes que llegan con un dolor abdominal intenso, distensión, ascitis, y es secundario a que hay inflamación de los vasos mesentéricos. Puede haber un síndrome de mala absorción. Este síndrome de mala absorción no es exclusivo de esta enfermedad, también puede presentarse en lupus eritematoso, y es secundario a que tiran muchas proteínas y tienen trastornos en lo que es la mucosa tanto del estómago como del intestino, entonces su absorción es deficiente. Pueden cursar con hepatitis autoinmune y datos de pseudodivertículos. Esa es una de las imágenes de una serie esófago gastroduodenal, donde podemos saber cómo hay disfunción o una motilidad alterada a nivel del tercio medio y tercio inferior del esófago, ¿no? Entonces tienen muy dilatadas esas partes del esófago, y pues son pacientes que se llenan rápido, que son pacientes que toleran poco la alimentación con sólidos, son pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. En el corazón, afortunadamente, las manifestaciones cardíacas son menos frecuentes, la pericarditis solamente el 10%, y hasta el 20% pueden llegar a tener un electrocardiograma normal sin tener ningún síntoma, ¿no? Los hallazgos que podemos tener en el electrocardiograma pues son un crecimiento, ¿no? Hipertrofia ventricular, trastornos de la conducción, puede haber datos de miocarditis, todo esto nos lleva a un riesgo cardiovascular aumentado, y también pueden tener otras manifestaciones, ¿no? Como hiperlipidemia, hipertensión, o te puedes asociar, si tienen hiperlipidemia, hipertensión o tabaquismo, pueden generar mayor riesgo de estas enfermedades cardiovasculares. A nivel del pulmón, es un poquito más frecuente de que las manifestaciones cardíacas, puede ser hasta en el 25%, y una de las más frecuentes es hipertensión pulmonar. Si ustedes recuerdan cuando les hablaba yo de esclerodermia,
una de las manifestaciones cardiopulmonares más frecuentes, sobre todo en la esclerosis sistémica limitada, era la hipertensión pulmonar, pues aquí también lo pueden presentar y como ven aquí es la principal causa de muerte, ¿no? Esta hipertensión pulmonar pues ya requiere un manejo avanzado por el cardiólogo. Otras manifestaciones pulmonares son el derrame pleural, puede haber datos de neumopatía intersticial, ¿sí? Llegar a tener datos de fibrosis, ¿no? Como una neumopatía intersticial fibrosante. Puede tener también datos de una neumopatía intersticial no específica, pero eso es un poco menos frecuente. La forma de detectarlo de una manera temprana pues es realizando estudios de escrutinio, ¿no? Los más frecuentemente utilizados pues son la tomografía simple de alta resolución, que ya les he mencionado mucho, sobre todo en esclerodermias donde lo usamos, y también la espirometría, ¿no? Espirometría con la medición de la difusión del CO2, ¿no? Esta espirometría pues nos permite medir las capacidades pulmonares y ver si tiene algún patrón espirométrico, ya sea obstructivo o restrictivo, ¿no? Es importante también que como escrutinio se les haga ecocardiograma y cateterismo, sobre todo por el riesgo de desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Entonces, dentro de las manifestaciones pulmonares, puede llegar a tener datos de fibrosis muy severa, ¿no? Esto puede parecer una imagen a veces en vidrio despulido y también en panal de abeja, ¿no? Lo que podemos observar estas imágenes como retraídas son las bronquiectasias por tracción y mucha fibrosis. Esto es de lo que tiene peor pronóstico, ¿no? Porque el paciente con un avanzado cantidad de fibrosis a nivel pulmonar puede llegar a ser muy severo y puede llegar a disminuir mucho la calidad de vida y una mortalidad muy alta. A nivel renal, es menos severo y menos frecuente que el lupus eritematoso y que otras enfermedades autoinmunes y tiene un mejor pronóstico. 1 de cada 4 puede llegar a tener alguna manifestación, pero no tan severa y no requerir un tratamiento tan severo como el lupus eritematoso. Igualmente que el lupus, lo que presenta es una glomerulonefritis, ¿no? Glomerulonefritis se refiere a que tienen problema del glomérulo y problema de los túbulos, ¿no? Esta glomerulonefritis, la más clásica es la de tipo membranosa, esa es la más clásica en la enfermedad mixta, ¿no? Y responden rápido a los glucocorticoides y también a inmunosupresores no tan severos. En la crisis renal, si ustedes recuerdan, eso se presentaba en esclerodermia, aquí en enfermedad mixta no es tan frecuente que se presente. En cuanto a la enfermedad renal, como les decía yo, comparando con el lupus eritematoso generalizado, pues la glomerulonefritis más frecuentemente encontrada es la membranosa. Y si ustedes recuerdan, los subtipos en el lupus eritematoso eran los más frecuentes, eran los proliferativos, ¿no? Ustedes recuerdan las clases 3, las clases 4, son las clases proliferativas. La clase membranosa ya era la clase 5, ustedes recuerdan el lupus eritematoso era la clase 5, pero era menos frecuente que las proliferativas. Aquí esta es la más frecuente, ¿no? Hay otros tipos de nefropatía, por ejemplo, la mesangial, que tiene cambios muy mínimos, las esclerosantes ya que son muy avanzadas, o manifestaciones vasculares también a nivel renal, pues sí son un poco más frecuentes en enfermedad mixta. A nivel del sistema nervioso central y periférico también pueden ocupar diversos síntomas, ¿no? Esto es más parecido a síndrome de Sjögren. Si ustedes recuerdan, síndrome de Sjögren era frecuente los problemas del sistema nervioso, ya sea central o periférico, sobre todo periférico, que en el lupus eritematoso, ¿no? Aquí en cuanto al sistema nervioso puede ocurrir hasta en el 15% de los pacientes y uno de los datos más clásicos es la famosa neuralgia del trigémino. No sé si alguno de ustedes ya lo ha tenido, pero pues es ese dolor en la zona donde están las ramas del nervio trigémino, ¿no? Esto no se sabe por qué, pero sí es una asociación frecuente de neuralgia del trigémino y enfermedad mixta del tejido conectivo. Pueden cursar con episodios de cefalea, meningitis aséptica, datos de psicosis y las convulsiones también son raras junto con la psicosis, ¿no? En las manifestaciones hematológicas, lo más frecuente es la anemia, ¿no? Como en todas las enfermedades autoinmunes. Si ustedes recuerdan en Sjögren, en lupus, en donde yo les presentaba, lo más frecuente era la anemia, ¿no? Pueden tener datos de linfadenopatía, puede haber hipergamaglobulinemia. Ustedes recuerdan en qué enfermedad se elevaban las inmunoglobulinas, que teníamos que sospechar que no fuera un linfoma. ¿Alguien se acuerda? ¿En qué enfermedad teníamos que pedir como de rutina inmunoglobulina G, inmunoglobulina M? Porque si estaba elevado,
teníamos que sospechar que se estuviera convirtiendo en linfoma porque es frecuente en esta enfermedad. ¿No es en esclerodermia? No, en esclerodermia, esa no está tan asociado a cáncer. Hay otra que está más asociado al linfoma, que apenas vimos. ¿Es el síndrome de Sjögren? El Sjögren. La enfermedad o el síndrome de Sjögren, recuerden que es donde tienen sequedad de ojos y boca, pero tienen muchas manifestaciones a otros órganos y tienen 25% veces más de desarrollar linfoma que un paciente sano, una persona sana. Entonces, estos pacientes con enfermedad mixta también pueden hacer hipergamaglobulinemia, es decir, tener IgG o IgM elevada, pero estas sí no tienen mayor riesgo de desarrollar linfoma a diferencia de Sjögren. También puede haber leucopenia, linfopenia, como en el lupus eritematoso, y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Esta anticardiolipina en el síndrome antifosfolípidos, pues es uno de los marcadores diagnósticos. Se dice que en el síndrome de Sjögren sí es beta-2 microglobulina dependiente. Eso quiere decir que los dos anticuerpos están positivos. Aquí no, aquí pueden estar positivos los anticardiolipina, pero no significa que tenga síndrome antifosfolípidos agregado. Puede haber trombocitopenia, puede haber un PUMS directo positivo o puede haber una aplasia de células rojas, ¿no? En cuanto a los estudios de laboratorio, aquí sí no es tan variado. Ustedes recuerdan que les he mencionado que, por ejemplo, para lupus hay un montón de DNA de doble cadena, anti-Smith, ROL, LA, complemento. Cada uno nos puede orientar si puede tener manifestaciones a otros órganos. Aquí no. Aquí el único anticuerpo que tenemos son los anticuerpos antinucleares y los anticuerpos anti-RNP o los anti-U1-RNP. El más específico, el anti-U1-RNP. Antes todavía se consideraba que con puro tener los antinucleares positivos podía cumplir para mixta, pero ya sí se pide que sean los anti-U1-RNP. En los estudios agregados también podemos hacer una capilaroscopía. Esta capilaroscopía, si ustedes recuerdan, también se hacía en esclerodermia, porque es un estudio que nos permite ver las alteraciones de los vasos a nivel de los capilares. Por eso es una videocapilaroscopía. Lo que hacemos es poner una camarita especial a nivel de donde está el reborde de la uña que ya se está pegando al inicio de la piel. Ahí vemos con la cámara y podemos observar los capilares. Normalmente deben observarse como delgaditos, con una forma alargada, completamente regulares en un número de 11 a 14, pero en estas enfermedades como en la mixta o en la esclerodermia, vamos a tener estas ramificaciones o arborizaciones, ¿no? Vamos a tener unos megacapilares, unos capilares que están ensanchados. Y es un estudio que se puede hacer ahí en el consultorio. Le veo rápido los capilares, veo si está algo alterado, debo sospechar que tiene algo autoinmune, ¿no? Entonces, esta es una videocapilaroscopia. Entonces, lo que les mencionaba, esta es una enfermedad que por excelencia ha sido de gran importancia en México porque aquí se puede decir que fue uno de los lugares en donde nació, ¿no? Y este es el estudio, el reporte inicial que se hizo en el Instituto de Nutrición con el doctor Alarcón y Segovia, que a lo mejor lo van a escuchar en algún momento, que es como el padre de la reumatología aquí en México. Él creó sus criterios de clasificación llamados Alarcón-Segovia para el diagnóstico de esta enfermedad mixta del tejido conectivo. Aquí se los comparto con otras que se han creado, como el de Kawasaki o el de Sharp, donde lo que indican son las mismas características entre todos ellos, solamente nos diferencian cuántos criterios mayores, cuántos criterios menores, pero en general los que más se usan porque están mucho más fáciles, pues son los de Alarcón y Segovia, ¿no? Vemos cómo en cada una de ellas tienen las manifestaciones clásicas que ya les mencioné, que tienen problema pulmonar, tienen datos de debilidad muscular, tienen el fenómeno de Raynaud, trastornos esofágicos, tienen el edema de manos y los anticuerpos anti-URNP positivos, ¿no? Aquí pide que sean más de 4.000, 1 a 4.000, se piden niveles altos del anti-U1-RNP para diagnosticar. Igual podemos observar en los otros criterios del Raynaud, manifestaciones de lupus como es linfadenopatía, las artralgias, la pericarditis, la leucopenia, manifestaciones de esclerodermia como la esclerodactilia, problema pulmonar, manifestaciones de la polimiositis como es debilidad muscular, el aumento de las estimas musculares, y aquí igual, criterios mayores y menores, y aquí nos pide un valor del anti-U1-RNP de más de 100.
Y esos son los de Alarcón y Segovia, nada más tiene serológicos y los clínicos. Debe tener un anti-1 RNP mayor a 1 a 1600, edema de vanos, sinovitis, miositis, Raynaud y la acroesclerosis. ¿No? Aquí más evidente. En cuanto a lo de la acroesclerosis, es importante que se pueda haber ya excluido que el paciente no tenga esclerodermia, ¿no? Porque las manifestaciones del afilamiento de los dedos, pues eso es muy clásico de esclerodermia. Entonces, para que pueda cumplir los criterios, primero debimos de habernos asegurado que no cumpla para criterios de esclerosis sistémica. Y el tratamiento, como bien lo mencionaban, pues así como es una enfermedad mixta, igual aquí el tratamiento es mixto, ¿no? Dependiendo de la manifestación que predomine en el paciente. Si tiene manifestaciones cutáneas muy simples, a lo mejor con dosis bajas de glucocorticoides o la hidroxicloroquina o el plaquenil, que son los antimaláricos, puede mejorar. Si tiene manifestaciones articulares, podemos utilizar el plaquenil, dosis bajitas de glucocorticoides, o si ya tiene una artritis más importante, pues el metotrexato. Manifestaciones de artritis erosiva, podemos llegar a iniciar los inhibidores de TNF, ¿no? Pero por partes, recuerden, siempre vamos de lo menos a lo más. Le doy glucocorticoides, no mejora, le agrego un poquito de metotrexato, no mejora, bueno, entonces ahora sí ya me voy a los biológicos. Siempre en ese orden, no me voy directo con el biológico, ¿no? Si tiene manifestaciones de serositis, pues puro glucocorticoides, problema a nivel pulmonar, glucocorticoides, pero a dosis más altas, y ya los inmunosupresores más importantes, como decíamos, ciclofosfamida y el ácido micofenólico. Igualmente, ciclofosfamida si tiene manifestaciones renales, y si tiene manifestaciones de debilidad muscular muy importante, también se pueden iniciar. Si no, con puro glucocorticoides a dosis baja. Y nada más. ¿Alguna pregunta de enfermedad mixta? ¿No? ¿Algo, Chagoya? ¿Alguna pregunta? No, doctora, realmente no. Ok, ¿todo bien? Okay. Entonces, esta es una enfermedad que no es tan frecuente como las otras enfermedades, pero sí debemos de sospecharla si tiene estas características, ¿no? Entonces, recuerden, una paciente que llega con edema de manos, un Raynaud importante, no cumple para lupus eritematoso, no tiene datos completamente de artritis reumatoide, puedo buscarle una enfermedad mixta de tejido conectivo. Y ahora vamos a ver una de las enfermedades que es, yo digo que la más frecuente en la consulta, y es de la que menos me gusta, pero pues tenemos que hablar de ella, y es la fibromialgia, ¿no? Y no me gusta, no porque no me gusta ver a los pacientes, sino porque es dificilísima. O sea, el tratamiento de la fibromialgia es la cosa más difícil que hay. La mejoría también es muy limitada. Pero bueno, ¿alguien sabe de quién? Bueno, ya ahí no vean de quién es mejor, pero ¿alguien sabe de quién es esta pintura? Frida. Muy bien, de Frida Kahlo, ¿no? Describía cómo a veces sentía su cuerpo con esas punzadas, con esas como clavos incrustados, ¿no? Se decía que Frida Kahlo padecía fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad donde lo que más caracteriza es la presencia de dolor. Una de las enfermedades menos comprendidas y más difíciles de tratar. ¿Por qué es importante su seguimiento? ¿Por qué es importante tratarla? ¿Y por qué es tan difícil tratarla? Se ha tratado de evaluar aquí qué tanto mejoran los pacientes con los tratamientos, con todos los cambios que se le hacen, y quiero que vean aquí el porcentaje de mejoría de los síntomas a lo largo del seguimiento en este estudio que se hizo. El 50% no mejora nada. Después de todo el esfuerzo que se haga de tratamiento, de ejercicio, de rehabilitación, terapia cognitivo-conductual, la mejoría en el estado de ánimo, en el problema del sueño, en la fatiga, el dolor es muy baja, ¿no? Entonces, por definición, es una enfermedad que lo que tiene es dolor. Es un dolor crónico, musculoesquelético, que no tiene un origen autoinmune. Entonces, esto lo tienen que aprender. La fibromialgia no es una enfermedad autoinmune, es decir, no es producida por los anticuerpos o autoanticuerpos. No hay citocinas inflamatorias, sí se ha tratado de buscar una que otra y sí hay alguna que otra elevada, pero no se sabe si es por la enfermedad, pero no es una enfermedad producida por trastorno de la inmunidad. No solamente es una enfermedad que tiene dolor, sino tiene fatiga, tiene problemas del sueño,
de memoria, tienen un trastorno del estado de ánimo terrible, se puede acompañar de una depresión muy severa, ¿no? Entonces, es una enfermedad de dolor crónico. Y ahorita, después del COVID y después de la vacunación, tuvo un alza en el número de pacientes de fibromialgia impresionante, ¿no? ¿Es una nueva enfermedad? La verdad es que no. Recientemente se ha estudiado más y van a ver que hay muchos colegas de otras subespecialidades pues que dicen que no existen, ¿no? Porque dicen que es una enfermedad meramente mental y es difícil que todos, incluso médicos, todavía la reconozcan. Pero la verdad es que es una enfermedad muy vieja, ¿no? 1500 se hablaba de la llamada enfermedad de las vírgenes, ¿no? Porque le daba una enfermedad, le daba nada más a las mujeres porque requerían ya vivir con un hombre y un montón de cosas, ¿no? Como viene aquí, se describía que era por ausencia de relaciones sexuales, por un trastorno emocional severo, porque eran flojas, y menciono en mujeres porque la frecuencia de fibromialgia en mujeres pues es extremada, ¿no? En todo este tiempo de reumatología que llevo tratando pacientes, solo un paciente con fibromialgia, he visto un varón, y son millones de mujeres las que hay, ¿no? Entonces, por eso fue una enfermedad poco comprendida, porque se decía que era un trastorno mental meramente de la mujer. Los síntomas que más caracterizan a este síndrome doloroso, pues es el dolor. Todas las pacientes, el 100%, por lo menos en algún momento se van a llegar a quejar de un dolor, pero el éxito que ustedes van a tener para poder identificar si puede ser algo autoinmune o una fibromialgia es cómo es el dolor. Porque en las enfermedades autoinmunes, todo este tiempo les he mencionado que les duelen las articulaciones, ¿no? Les duelen lo que le llama la gente las coyunturas, donde flexionan las articulaciones, donde doblan las metacarpofalángicas. Aquí no hay parte de su cuerpo que no les duela. O sea, cuando usted llega a la consulta y yo le pregunto qué le duele, el paciente con artritis dice, me duelen estas articulaciones de las manos, me duele el codo, la rodilla. Pero cuando uno llega preguntándole qué le duele y dice todo, hay que buscar la fibromialgia, porque es un dolor que les duele desde la punta de la cabeza hasta el pie. Tienen mucha fatiga en la mañana, son pacientes que no duermen bien, tienen sus 8 horas de sueño, pero amanecen mal, amanecen como si las hubieran apaleado, como si les hubiera pasado un camión encima, como si hubieran hecho mucho ejercicio. Tienen rigidez matutina, pero obviamente no la rigidez articular de la artritis, ¿no? Se quejan de que no pueden moverse bien al despertar, pero les dura minutos, ¿no? 2, 3 minutos y ya pueden hacer sus actividades. Tienen mucho problema para dormir. Les cuesta dormir, tienen despertares en la madrugada, amanecen como si no hubieran descansado nada. Hasta el 60% pueden tener ansiedad. Refieren inflamación de partes blandas, sienten que los brazos, que las piernas están inflamadas, pero en realidad eso no es objetivamente palpable. Refieren muchas parestesias. A veces es una mano, ahora es la pierna, ahora tienen parestesias en la espalda, se les duerme media cara, se les duermen los dedos, tienen mareos, tienen mucho, incluso a cumplir para vértigo, tienen depresión, un zumbido constante, tienen datos de sequedad sin ser comprobados, es decir, las mandas al oftalmólogo y no tienen sequedad. Ves, las mandas con el maxilofacial y no corrobora sequedad de la boca, ¿no? Y pueden llegar a tener el 15% fenómeno de Raynaud, pero este es debido a que la población general, el 15% puede llegar a tener alguna vez algún evento de Raynaud sin ser ninguna enfermedad autoinmune, ¿no? De los síntomas principales que les mencionaba, también se pueden ir agregando otros en los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Estos son los mismos que ya mencionábamos, pero también puede agregarse síndrome de intestino irritable, ¿no? Son pacientes que cuando se estresan, cuando ya vienen las preocupaciones, hay un duelo, una pérdida, cuando son estudiantes y ya vienen los exámenes, se inflaman del estómago, se sienten muy distendidos, se estreñen, a veces tienen periodos de diarrea, tienen diferentes tipos de dolor miofacial, a veces ya les duele la mandíbula, hay un solo punto de la mandíbula que les duele, ahora les duele el mentón, ahora sienten un dolor en el brazo, sienten un dolor en el hombro, ¿no? Hay fatiga crónica, la cefalea, mucho trastorno temporomandibular, les duele para masticar, les duele para articular. Las preguntas tienen el famoso síndrome de piernas inquietas, todo el tiempo están sentados moviendo las piernas, pueden tener datos de una cistitis intersticial, eso quiere decir que a cada rato quieren hacer pipí, nada más se estresan por algo y ya a cada rato quieren ir a orinar, ¿no? Pueden empeorar sus síntomas cuando están cerca de su periodo menstrual, y pueden tener trastornos durante las relaciones sexuales como dispareunia, ¿no?
Hay ciertas cosas que se ha podido estudiar que pueden exacerbar los síntomas en la fibromialgia, ¿no? Y es decir, venían estables las pacientes y de repente tuvieron un periodo de estrés de cualquier tipo, tuvieron una semana con muchas actividades y después empiezan con un brote de dolor por fibromialgia, últimamente no han dormido bien y empiezan con más síntomas de fibromialgia o los cambios de temperatura. No se sabe por qué, pero se dice que cuando cambia de calor a frío es cuando empiezan más con las molestias los pacientes de fibromialgia, ¿no? Y aparte de agregarte los síntomas normales de la fibromialgia en las exacerbaciones, se agregan otros, ¿no? Se les dicen que están mucho más sensibles sus manos, mucho más sensibles sus pies, sienten un poco más de inflamación, tienen contracturas musculares, sobre todo del cuello. Y en los criterios de clasificación, pues eso ha tenido muchos cambios, tratando de buscar la manera en que sea más fácil poder diagnosticarlo, ¿no? Durante muchos años se utilizaron los 18 puntos dolorosos de fibromialgia, que los vamos a ver y se los tienen que aprender. Estos fueron los que se utilizaron por muchos años para los criterios de clasificación y recientemente ya se utilizaron ahora los dominios, ¿no? Es decir, regiones musculares en donde podemos identificar si hay dolor, pues cuenta con un punto a favor de pensar en fibromialgia, ¿no? Siempre en todos los criterios de diagnóstico hay que descartar que no tenga otra enfermedad que pueda explicar los síntomas. Eso es muy importante. Fibromialgia es una enfermedad de descarte. Ya descarté que tenga artritis reumatoide, ya descarté que tenga lupus eritematoso, ya descarté que tenga alguna otra enfermedad, entonces puedo pensar que podemos estar hablando de una fibromialgia, ¿no? En los criterios de clasificación, les mencionaba, esto es lo más nuevo, tenemos los llamados dominios, ¿no? Los dominios son regiones del cuerpo que son dolorosas. Tenemos aquí en los dominios que puedo mostrarles son lo del brazo derecho, brazo izquierdo, la porción superior de abdomen, el tórax, el abdomen, pierna derecha, pierna izquierda y en la región posterior, región dorsal superior e inferior. Esas son las regiones, los 9 dominios, los 9 sitios posibles de dolor en fibromialgia. Para que puedan cumplir los criterios, uno, necesita tener dolor por lo menos en 6 de 9 dominios para pensar en fibromialgia. No tiene esos dolores, pero tiene mucha fatiga y tiene mucho trastorno del sueño, también puede cumplir para fibromialgia. Tiene dolor, pero no es tan intenso, no encuentro en todos los sitios, pero tiene fatiga y tiene trastornos del sueño, también puede cumplir con los criterios de fibromialgia. Entonces, no todos los pacientes van a tener dolor, problemas del sueño y trastornos del estado del ánimo, ¿no? Sino algunos pueden tener solamente 2 o algunos solamente la presencia de dolor. Estos son los famosos puntos gatillo de fibromialgia. A lo mejor alguno de ustedes ya los leyó. Tenemos los puntos que son los supraclaviculares, los infraclaviculares. Lo único que tengo que hacer es hacer una pequeña presión en estos puntos. Ahorita lo intentan ustedes mismos. Dan un poco de dolor, pero los pacientes de fibromialgia no toleran ni siquiera que se les toque. En ese momento se quitan del dolor. Es un dolor exagerado. Supraclavicular, dolor infraclavicular, les duelen a nivel de los codos, sobre todo en el epicóndilo lateral, en las porciones internas de las rodillas. Por atrás tenemos en las regiones occipitales, aquí duele mucho. Por detrás, a nivel de los hombros, a nivel de las escápulas, están los siguientes, a nivel de los glúteos, los superiores y los inferiores. Entonces, estos son los puntos gatillo que se utilizaron por muchos años para los criterios de clasificación. Recientemente todavía los usamos, pero ahora utilizamos más la de los dominios, ¿no? Lo que les mencionaba aquí. Pero ustedes tienen que aprenderse los dos. Tienen que aprender a tocar al paciente porque la fibromialgia es una de las de las enfermedades más frecuentes que llegan en la consulta de todos, porque nos hace parecer que tengo alguna infección, que tengo dengue, que tengo zika, que tengo artritis, que tengo lupus, que tengo un montón de problemas, ¿no? Y solamente es la fibromialgia. En su fisiopatología, pues les decía que aquí no hay participación de los llamados autoanticuerpos, ¿no? Aquí no hay un anticuerpo antinuclear, un factor reumatoide que sea el causante de la enfermedad, sino aquí la fisiopatología se centra en la llamada hipersensibilidad o la centralización del dolor. Esa es la fisiopatología. La llamada centralización del dolor. Son pacientes que cursan con un síndrome de hipersensibilidad, es decir, el dolor que ellos perciben es exagerado y esto es secundario a que hay un trastorno y hay una alteración en las vías de conducción del dolor.
Normalmente ustedes conocen perfectamente que tenemos los nociceptores que nos permiten detectar movimientos, dolor, los diferentes grados de temperatura. Igual estas vías son las que nos permiten detectar si tengo un golpe, si hay algo que me ponga en riesgo. Se lleva la información a las regiones dorsales y asciende al sistema nervioso central a través de los tractos espinotalámicos, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a la región donde más va a llegar, pues es lo que es al hipotálamo y específicamente a la región de la ínsula. Entonces, en este proceso que normalmente se lleva a cabo en nuestro cuerpo, los pacientes con fibromialgia lo tienen exagerado. Su centralización del dolor es exagerada y sus nociceptores son hipersensibles a cualquier estímulo, ¿no? Ni siquiera requieren ser tocados, sino a veces no soportan la ropa, no soportan que la sábana las toque, no soportan nada de dolor, porque sus nociceptores llevan una información exagerada a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Cuando se activa esto, genera un dolor exagerado y a partir de ahí se pueden generar los diferentes síntomas como problema del sueño, los trastornos del estado de ánimo. Entonces, en cuanto a esas vías exageradas del dolor que están muy sensibles como un cable pelado, hay ciertos factores que exacerban aún más la percepción de ese dolor exagerado. Y uno de los que más se ha logrado ver es sobre todo la obesidad. Se dice que la obesidad genera todavía una hipersensibilidad mucho más importante al dolor. Entonces, por eso vamos a ver más adelante que uno de los tratamientos que se usa en la fibromialgia es el ejercicio, para tratar de disminuir ese aumento en el tejido adiposo que puede estar generando mayor sensibilización de las vías nociceptoras y también porque puede haber alguna que otra citocina proinflamatoria que esté favoreciendo el desarrollo del dolor. Entonces, ahí les mencionaba que cuando hay ciertos cambios emocionales, estrés, infecciones, vacunación, son gatillantes para que estas vías nociceptoras todavía se estimulen más y generen más dolor. No solamente hay estos cambios, sino también a nivel de los de neurotransmisores hay alteraciones, ¿no? Hay aumento de la glutamina y disminución de la serotonina. Esta disminución de la serotonina es la justificación por la cual iniciamos como tratamiento los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Como sertralina, como fluoxetina, como escitalopram, como citalopram, que los vamos a ver más adelante, por este mecanismo que se ha visto de disminución de la serotonina. Entonces, al inhibir su recaptura, permitimos que ande libre la serotonina, que genere un estímulo de mejoría en el dolor y que genere mejores cambios en lo emocional. También hay trastorno a nivel del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, que específicamente no se sabe cómo se encuentra alterado, pero se dice que hay un mecanismo alterado también un poco en el proceso del cortisol. Entonces, la fibromialgia es una enfermedad que característicamente tiene dolor, pero no es la única. Antes de poder decir que es fibromialgia, tengo que ya haber descartado todas estas enfermedades que más frecuentemente producen dolor. Por excelencia, las autoinmunes. La artritis reumatoide, la osteoartritis, el lupus eritematoso, las espondiloartropatías, aquí en las enfermedades difusas del tejido conectivo que acabamos de ver, lupus, artritis, esclerodermia, Sjögren, miopatía y enfermedad mixta, ¿no? Tenemos el síndrome de hipermovilidad articular. Ese síndrome de hipermovilidad son pacientes que tienen una movilidad exagerada de sus articulaciones, tienen una flexión de más de lo normal de los codos, de mucho más exagerada de las muñecas, mucho más exagerada de los dedos. No es una artritis como tal, pero esta hipermovilidad puede generar dolor. La polimialgia reumática también, que es una enfermedad ya un poquito de pacientes más grandes y que no hay mucho aquí en México, es mucho más de Estados Unidos. Enfermedades y trastornos metabólicos, hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, deficiencias de vitaminas como la D, como deficiencia de vitamina B12, la diabetes mellitus, infecciones, ¿no? Virales, hepatitis B, C, hepatitis hepatitis E, otro tipo de infecciones virales como VIH, la endocarditis, ¿no? Enfermedades neurológicas como las radiculopatías, ¿no? Es decir, atrapamiento de raíces nerviosas, mielopatías,
trastornos psiquiátricos meramente sin fibromialgia como ansiedad y depresión y otros desórdenes somatomorfos y algunos medicamentos como las miopatías por estatinas, ¿no? Si ustedes han escuchado, el uso crónico de la atorvastatina puede generar mucho dolor y debilidad muscular, ¿no? Si ya hice exclusión de todas estas posibilidades, pues entonces sí puedo buscarle un dato de fibromialgia. ¿Y por qué es importante tratarla? Porque pues en el seguimiento, en muchos de los estudios que se hacen en el seguimiento a largo plazo de las pacientes, pues que vean que es una de las causas de divorcio, ¿no? Hasta el 93% de las pacientes con fibromialgia pueden estar divorciadas, se quejan de trastornos en la sexualidad, ¿no? No tienen dolor al momento de las relaciones sexuales, tienen inapetencia sexual, ¿no? Tienen mucho problema para trabajar, hasta el 50% deja de trabajar en lo que hacían normalmente. Son pacientes que reducen sus horas de trabajo porque no tienen posibilidad de terminar el día laboral por tanto dolor que presentan, ¿no? Tienen mucha depresión hasta en el 82% y pues toman tantos medicamentos incluso que no son recetados por médicos con muchos eventos adversos, ¿no? Quiero que vean aquí que la fibromialgia puede venir sola o puede estar acompañando a alguna enfermedad autoinmune. Es decir, puedo tener artritis reumatoide y fibromialgia, y eso es frecuentísimo. Puedo tener lupus y fibromialgia. Entonces, imagínense, un paciente con artritis reumatoide que de por sí ya tiene dolor de articulaciones, agregarle la fibromialgia es un dolor espantoso. Entonces, aquí comparativamente quiero que vean cómo empeora, cómo es peor o cómo se desarrolla peor en cuanto a los diferentes puntos de evaluación aquel paciente que tiene artritis reumatoide y comparado con alguien que tiene fibromialgia, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, en el caso de dolor corporal, casi es a la par artritis reumatoide que fibromialgia. Es increíble lo mucho que se quejan de dolores los pacientes, a pesar de que cuando uno los revisa están completamente normales. O sea, no hay artritis, no hay ninguna debilidad, no hay ningún problema en el músculo, no se palpa nada contracturado, pero les duele que les toque uno la piel, ¿no? Entonces, miren, el dolor comparativamente, cómo es solo un poquito mayor en artritis reumatoide. Vemos cómo en sus problemas físicos de sus actividades cotidianas, como fibromialgia incluso puede ser peor que artritis reumatoide, ¿no? En salud mental, ahí sí un poquito mayor artritis reumatoide, y podemos observar cómo en los trastornos emocionales y mayor deterioro en fibromialgia y cómo casi pueden ir a la par la vitalidad y las funciones sociales, ¿no? Entonces, aquel paciente que tiene artritis reumatoide y fibromialgia, pues no solamente es un problema de dolor, sino que tienen un gran consumo de medicamentos y que eso conlleva mayor eventos adversos, ¿no? Entonces, quiero que vean aquí los pacientes que tienen artritis reumatoide con fibromialgia, pues tienen mucho más consumo de fármacos, ¿no? Como vemos aquí, aquel paciente con artritis reumatoide y fibromialgia consume más prednisona que aquel paciente sin fibromialgia. ¿Eso por qué? Porque a veces es difícil diferenciar si el paciente está teniendo dolor por fibromialgia o dolor por artritis. Y cuando el paciente siente dolor y cree que es por su artritis y no por su fibromialgia, lo que hace es consumir más prednisona, pero en realidad ya no necesita prednisona, lo que necesita es tratamiento para la fibromialgia. Entonces vemos aquí que aquel paciente con artritis y fibromialgia tiene una tendencia a consumir mayor cantidad de prednisona, mayor cantidad de analgésicos y antiinflamatorios y mayor cantidad de los inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Para lo del estado emocional. En cuanto a los uso de metotrexato, pues ahí sí es un poquito más frecuente en aquel que tiene pura artritis sin fibromialgia, ¿no? Entonces ese es un punto muy importante que les quiero mencionar aquí porque a veces en artritis reumatoide creemos que no llegamos a la remisión, es decir, creemos que no llegamos a esa mejoría del dolor, a que venga bien de las pruebas inflamatorias, porque sigue persistiendo con síntomas, pero ahora de fibromialgia. Entonces, el paciente con artritis reumatoide y fibromialgia se le tiene que enseñar de que debe de identificar cuando le está doliendo por fibromialgia y cuando le está doliendo por artritis reumatoide, porque no podemos estar sube y sube los medicamentos para artritis reumatoide cuando lo que ahora trae son dolores de fibromialgia. Entonces, se dice que aquel paciente con artritis y fibromialgia es más difícil alcanzar la remisión porque no sabemos específicamente cómo mejorarle el dolor, ¿no? Porque si uno le pregunta al paciente con artritis y fibromialgia cómo está del dolor, siempre te dice que igual, estoy igual del dolor, estoy igual del dolor. Y uno lo palpa bien y veo sus laboratorios y vienen bien.
Entonces eso quiere decir que el dolor que no le mejora ni que no le hacen sentirse bien es el dolor de la fibromialgia. En cuanto a las recomendaciones y el tratamiento, pues eso sí ha sido muy difícil, ¿no? Poder identificar algún fármaco que pueda mejorarle en global, en todo, los síntomas, ¿no? Por eso tenemos que identificar los dominios que están afectados en la enfermedad. Su problema es meramente del dolor, su problema es meramente del sueño, su problema es meramente lo emocional. Dependiendo de eso es lo que tenemos que tratar. Lo que sí tiene evidencia para todo, pues es el ejercicio. El ejercicio es obligatorio para los pacientes con fibromialgia. Incluso con artritis reumatoide pues les beneficia mucho, pero el ejercicio es uno de los que más recomendaciones tiene. Los medicamentos como la amitriptilina sí se han utilizado, no lo utilizamos tan convencional porque es un medicamento controlado, pero lo que sí utilizamos mucho y es de primera instancia en fibromialgia es la pregabalina y la gabapentina. Estos fármacos tienen como unos 10, 15 años que se están utilizando y se han mostrado cierto grado de mejoría, tampoco es exagerada, pero sí en un 35-40%. Estos medicamentos mejoran mucho el campo del dolor y del sueño, porque no es su función, pero dan un poco de sueño. Entonces, gabapentina y pregabalina son los medicamentos que más utilizamos en fibromialgia. En cuanto a lo no farmacológico, la terapia cognitivo-conductual es lo que más evidencia tiene para mejoría del estado emocional, ¿no? Y los otros fármacos que utilizamos, sobre todo cuando el problema más importante es meramente lo emocional, pues son los inhibidores de la recaptura de serotonina, ¿no? Duloxetina, citalopram, escitalopram, fluoxetina, ¿no? Y el tramadol, ese sí no está tan recomendado por el montón de eventos adversos que nos da. Entonces, en cuanto a las recomendaciones del EULAR, pues lo que es más fuerte pues es el ejercicio, ¿no? Aeróbico, el fortalecimiento físico, la terapia cognitivo-conductual. La terapia multicomponente se refiere a que el paciente tiene que ir con el psiquiatra, no tiene que ir con el psicólogo, tiene que venir con el reumatólogo, tiene que estar haciendo ejercicio, tiene que ir a terapia física. Es lo que se ha visto que puede llegar a dar un poquito de más mejoría en estos pacientes. Entonces, en cuanto al ejercicio, ¿cuál es el mejor? La verdad es que se han hecho muchísimos metaanálisis para poder identificar qué ejercicio es el que mejora. Y sí hay algunos estudios que llegan a la conclusión que aquellos ejercicios de resistencia son los que más presentan mejoría del dolor, como la yoga, el tai chi, este Qigong, que es como un así también de meditación, les ha funcionado. Pero si el paciente lo que prefiere es ejercicio en agua, natación, la rehabilitación en el agua, lo puede hacer. Ejercicios de resistencia muscular, ir al gimnasio también les mejora, ¿no? Lo que se ha visto que no mejora tanto son aquellos que hacen su ejercicio solos y dentro de casa. Lo que se requiere es que se distraigan, no salgan y hagan ejercicio comunitario. En cuanto a los estudios aleatorizados que se han tratado de ver qué ejercicio puede dar cierta mejoría, pues la verdad es que les digo que todos, sí lo aeróbico, sí un poco más lo de estiramiento, pero la verdad es que en conclusión cualquier ejercicio que el paciente quiera hacer y disfrute es aquel que le va a beneficiar, ¿no? Aparte del ejercicio, aparte de la terapia psicológica, de educar al paciente que es una enfermedad que no se cura y que puede tener episodios de dolor cada que yo me estreso, se han tratado de evaluar otros tipos de tratamientos alternativos y uno de esos ha sido la acupuntura y otro tipo los masajes, ¿no? Hay algunos estudios que dicen que sí, la acupuntura como que mejora un poco, hay otros que dicen que los masajes a ciertos también le benefician, pero la verdad es que no hay evidencia concluyente, ¿no? Pero si al paciente dice que le gusta la acupuntura y siente que le mejora, pues que lo haga, ¿no? La verdad es que comparativamente no ha habido como mucha diferencia entre que lo hagan y no lo hagan. Un punto importante en estos pacientes con fibromialgia es el gran consumo de medicamentos. O sea, es el paciente que tiene tanto dolor que se toma lo que haya, ¿no? No mejoran los analgésicos, ni diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, ketorolaco, no les mejoran el dolor porque no es un problema articular. El problema son las vías del sistema nervioso que llevan la información. Por eso es que mejora un poco la pregabalina y gabapentina. Pero todos estos fármacos tienen una gran cantidad de eventos adversos. Y eso es lo que se llamamos el efecto nocebo, ¿no? Esos eventos adversos que hacen que abandonen el tratamiento. En este estudio donde comparan diferentes enfermedades para ver
quienes abandonan el tratamiento por estos efectos nocebos, pues ven, la fibromialgia es una de las que más abandona el tratamiento. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad que no les mejora tanto y pueden dejar el tratamiento porque siguen con los mismos síntomas, pues es una de las enfermedades que tiene mucho mayor índice de abandono de tratamiento a diferencia de las otras, ¿no? Entonces, el tratamiento ya, recapitulando, el ejercicio obligatorio, aeróbico y estiramiento de preferencia, si no, el que quieran hacer. El tratamiento psicológico y de psiquiatría con la terapia cognitivo-conductual, importantísimo, ¿no? El manejo del dolor con pregabalina y gabapentina puede llegar a mejorar 35-40% de los pacientes que se quejan de dolor. Otro tipo de tratamiento que también es efectivo y puede llegar hasta presentarse una mejoría hasta en más del 30% de los pacientes, pues son los inhibidores de la recaptura de serotonina, selectivos y no selectivos, ¿no? Aquí se los repito, tenemos a la fluoxetina, lo tenemos a la sertralina, tenemos al citalopram, escitalopram. Ninguno de estos es controlado. Los usamos también cuando tenemos depresión, los usamos también cuando tenemos episodios de ansiedad y tienen una baja tasa de dependencia, ¿no? Estos medicamentos pues son muy comúnmente utilizados, quizá a lo mejor alguno de ustedes los utiliza, incluso en fibromialgia la mejoría juntando pregabalina y estos inhibidores de la recaptura de serotonina es mucho mejor, ¿no? Los campos en donde mejor actúa es en el punto de la fatiga, en el punto del dolor y en lo del estado de ánimo. Donde no mejora es en la fatiga y en el sueño, ¿no? La mirtazapina, que es otro de los fármacos que también se ha utilizado, este sí no tiene tanta mejoría, se los puse porque mucho tiempo se utilizó, pero se causaba mucha más somnolencia, mucha más ganancia de peso y al final se vio que no presentaba ninguna mejoría. Entonces este no es de los que utilizamos tanto. Pero sí, quiero que vean aquí los medicamentos, la combinación de duloxetina, que viene de 30 miligramos, la fluoxetina, que viene de 20 miligramos, el citalopram, que viene de 20 miligramos y el escitalopram que viene de 10 miligramos junto en combinación con la pregabalina pueden darnos mucha mejoría en los diferentes aspectos de la vida, ¿no? Como el dolor, en la fatiga, en el sueño, en el ánimo y en la calidad de vida. Hay unos que van a mejorar más que otros ciertos aspectos. Por ejemplo, en sueño, miren, uno de los que más lo mejora es la pregabalina, ¿no? Seguido de la duloxetina. En cuanto al dolor, el que más lo mejora es la duloxetina y en segundo lugar la pregabalina. Pero quiero que vean fatiga, es muy difícil de mejorar la fatiga, ¿no? Y en cuanto al estado de ánimo, pues con mucho la duloxetina es lo que más los va a mejorar. La pregabalina la usamos por ese efecto que tiene de estimulación de los receptores GABA, por lo tanto mejora el dolor. Sí ayuda un poco al sueño, es menor su evidencia, y a la fatiga todavía menos, pero sí puede ayudar. Entonces, la pregabalina es uno de los más utilizados, pero sus eventos adversos son muy marcados. Son pacientes que van a decir que en cuanto la tomaron ya tenían mucho sueño, andaban como dormidos durante el día, estaban mareados, les dio un poquito de cefalea, se les hincharon los pies, suben un poquito de peso, son frecuentes, pero muchos de ellos prefieren tomarlo y tener estos eventos adversos a tener todos los síntomas de la de la fibromialgia. Y obviamente pues es dosis dependiente, a mayor dosis pues mejoría de los síntomas, pero también aumento de los eventos adversos, ¿no? Se han tratado de usar otros y por ejemplo aquí les puse los famosos cannabinoides, ¿no? Ya saben ustedes que aquí en Oaxaca también hay venta de todos estos de marihuana, el uso del CBD también se ha utilizado mucho para fibromialgia. La verdad es que en nosotros los reumatólogos pues no tenemos cómo recomendarlo porque no hay estudios aleatorizados que comparen pregabalina y el CBD, ¿no? O pregabalina y completamente la marihuana. Entonces, por eso es que no hay suficiente evidencia de mejoría, pero la verdad es que van a encontrar a gran cantidad de pacientes que la consumen, ¿no? Los opioides, ¿no? Uso de tramadol no ha mostrado tanta mejoría en esta enfermedad, tienen mayor riesgo de estreñimientos, de náuseas, de vómito, de depresión y no está recomendado por ninguna guía.
Aquí también les muestro otros fármacos que incluso se han tratado de utilizar, que muchos también los dejan, hormonas, el famoso interferón, fármacos antivirales, los neurolépticos, los opioides que ya les mencionaba, pero la verdad es que ninguno de esos está recomendado. Paracetamol lo ponen como no recomendación, pero la verdad es que paracetamol mejora más el dolor en fibromialgia que los AINE, ¿no? Que el diclofenaco, naproxeno. Entonces, mejor un paracetamol a que estén tomando algún AINE, ¿no? La mayor evidencia, el tratamiento múltiple, es decir, lo no farmacológico, que haga ejercicio, que tome su terapia cognitivo-conductual, que tome su pregabalina y que tome sus inhibidores de la recaptura de serotonina, es como lo que más evidencia tiene. Unas terapias complementarias, se ha tratado de inventar una gran cantidad de cosas para tratar de mejorar el dolor. La verdad es que ha sido muy limitada la evidencia, por ejemplo, esto de probióticos, que mostró cierta mejoría en los síntomas, pero la verdad es que solamente de un día. Igual que la terapia con la crioterapia, cierta mejoría, pero los eventos solamente les duraba una semana la mejoría y otra vez volvía el dolor. Entonces, la verdad es que se han hecho muchos esfuerzos para terapias agregadas, pero la verdad es que la mejoría solamente es de días y sin ningún sustento importante, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta terapia de la crioterapia, pues sí se mostró esta evidencia de cierta mejoría, esto que no toca la unidad, pero la verdad es que su tiempo que mejoraron solamente fue una semana. Y ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Alguna duda de fibromialgia? A lo mejor muchos se identificaron cuando les duele todo el cuerpo, cuando están estresados de los exámenes, ya les dio diarrea, ya se les inflamó el intestino, ya les empezó a doler el cuello, ya les empezó a doler los brazos. Cuidado, ¿no? Porque La pierna inquieta igual. ajá, las piernas inquietas, todos esos datos, cuidado, ¿no? Porque eso pues es dato de que somos estresados, pero podemos llegar a caer en la fibromialgia, ¿no? Entonces, cuidado. Así que hay que hacer ejercicio desde ahorita, estar tranquilos, llevarse la mejor relajada, porque la fibromialgia es una cosa espantosa, ¿no? Yo al paciente con artritis a veces es mucho mejor que darle el tratamiento porque mejoran rápido que fibromialgia. Fibromialgia es muy difícil, entonces cuidado, ¿sale? Muy bien. Entonces la Doctora, otra... Ujú. una pregunta. Para el examen final, ¿va a ser de todas las enfermedades que hayamos visto? No, ese examen que va a haber, el segundo va a ser desde esclerodermia, creo que fue lo último, esclerodermia, Sjögren, estas dos, fibromialgia, Las siguientes dos. y las siguientes dos nada más. Ok, muchas gracias. Ok. Berenice. ¿Sí está Joy? Sí. Gladys, Presente. Julio, Presente, doctora. Nadia. Presente, doctora. Chagoya, Presente. María Guadalupe, Presente. William, Presente, doctora. Yoram, Presente, doctora. Oscar. ¿Sí está Oscar? Sí, presente. Sí, presente. Iván Gerardo, Presente, doctora. Luis David. Luis David, ¿no está? Ricardo, Presente, doctora. Presente, doctora. Presente, doctora. Ricardo. Ricardo, ok, Sí, doctora, aquí estoy. muy bien. María Fernanda López, Diana Edith. ¿Sí está Diana? Gabriela Matías, Presente. Itzel Morales, Presente. Eduardo Muñoz, Presente. Edwin, Presente, doctora. Wanda, Presente. Yamilet, Presente. Miroslava,
Presente. Navy, Presente. Dulce María, Presente. María Fernanda Sánchez, Presente. Ariana Yadira, Escribí en el chat. Ariana, ok. Julie, Presente, doctora. Frida, Presente, doctora. Karen. Muy bien, nos vemos la próxima semana, que tengan buen fin. Doctora, Gracias, dice doctora. Luis David que sí le contestó, pero que se oye trabado su internet. No sé si le Luis David Jiménez, ¿verdad? Sí, sí lo oí. Va. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles eran los temas de la próxima clase? La próxima vamos a ver las vasculitis ANCA, que son granulomatosis con poliangitis, poliangitis granulomatosa eosinofílica y poliangitis y la PAM, la microscópica. Y vamos a ver esos tres, como se parecen, van a ser un solo tema. Y la otra es la miopatía autoinmune, lo que son la polimiositis, dermatomiositis y la dermatopolimiositis. Gracias. ¿Sale? Bueno, que les vaya bien, buen fin. Doctora. Ay.